Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas. La pregunta sería, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha habido en sus vidas? Hemos estado pasando por circunstancias difíciles. No sé usted qué situaciones esté pasando. Hay situaciones adversas que nos están llevando a desanimarnos. Hay situaciones adversas que nos están llevando a deprimirnos, a vivir inseguros, a andar con temores. Pero hoy quiero compartirles algo acerca de la vida de Pablo en uno de sus viajes, cuando él tiene que ir a Roma. Dios le da una palabra a Pablo y le dice, es necesario que compadezcas ante César. ¿De qué manera iba a ir Pablo? Tuvo que ir preso. Pasó una circunstancia donde los judíos comienzan a acusarle y Pablo decide que ser juzgado por los romanos por tener nacionalidad romana, y entonces él es llevado preso. Dice la escritura ahí en Hechos capítulo 27, en los primeros versículos, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Tuvo que ser llevado preso. Usted aún a lo mejor no ha comprendido cuál es el propósito de Dios en su vida en medio de esta circunstancia, en medio de toda esta situación que se está viviendo en la sociedad. Pero Pablo, aquí en este pasaje, Pablo entendía, si Dios ha decidido que yo compadezca ante César, Dios es el que pone los medios. Si Dios ha decidido que usted esté pasando por esa situación, yo le invito a que no se desanime. Dios tiene un propósito. Cobrad ánimo. Tened buen ánimo. Versículo 13 de este capítulo dice de la siguiente manera: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Cuando ellos llegaron a Chipre, los vientos no eran favorables. Había tempestad, pero no eran favorables. Y Pablo hace la recomendación, es mejor que nos quedemos aquí para que no vaya a haber pérdidas humanas, no sabemos lo que puede pasar si partimos ahora. Quien es navegante, quien es marino, quienes trabajan en las costas, conocen el clima y saben en qué momento ellos pueden navegar, ir mar adentro o estar nada más ahí en la costa. Saben en qué momento se pueden meter al agua o al mar, porque conocen, tienen el conocimiento, saben a qué se pueden exponer. Y esa recomendación hacía Pablo. Pero aquí el centurión decidió hacerle más caso a los marineros, a su gente, que a la recomendación de Pablo. Y entonces ellos deciden partir e ir a Roma. Y en el versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos dijeron, ya la libramos, ya superamos esta tempestad, esta tormenta, ya la libramos.
Versículo 14 dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudimos poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no pudieron controlar la nave. En ese momento ya no pudieron controlar la nave. Y entonces, para que usted pueda tener un buen ánimo en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias difíciles, lo que usted necesita primeramente es sentirse seguro. En esa nave, al ver los vientos, a ver la tormenta, a ver las tempestades, la gente estaba atemorizada. Y sentían que la nave se iba a hundir, sentía que iban a naufragar, sentía que podían morir. Si se dan cuenta, ahí en el versículo 14 dicen que iban costeando, estaban cerca de la costa, pero no tenían control de la nave. Cuando fueron golpeados por este viento, por este huracán, ellos no tenían control de la nave y tenían temor. ¿Qué le dio la seguridad a Pablo? La relación que tiene con Dios, su fe en Dios, eso le dio la seguridad. Eso le dio la seguridad que no le iba a pasar nada. Podemos ver en el versículo 23, él sabía quién era su Dios. Él tenía el conocimiento de quién era su Dios. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo tenía la certeza y la seguridad que no les iba a pasar nada. Tened buen ánimo. En medio de las circunstancias, tened buen ánimo. Pero para que usted tenga esa seguridad, es a través de su relación con Dios. Para que usted tenga esa seguridad, es a través de su fe en Dios. Para que usted tenga esa seguridad, es a través de su identidad en Dios. ¿Quién es usted en Dios? Si usted ha reconocido que Jesús es su Salvador, si usted ha reconocido que Cristo es el que gobierna su vida, usted es un hijo de Dios. Y bajo esa postura de hijo de Dios, usted puede acercarse a su Padre con toda confianza. Eso lo va a llevar a usted a tener conocimiento de Dios. Entonces, para poder tener un buen ánimo en medio de las circunstancias, necesitamos primeramente sentirnos seguros. Que la tormenta es pasajera, que la circunstancia es pasajera, que Dios está con usted. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Segundo, lo que debemos de hacer es tener el conocimiento. Lo segundo que nos va a dar ese ánimo en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, es el conocimiento que usted tenga de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice la Escritura: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia y en el conocimiento, para que usted crezca en la gracia de Dios, para que usted tenga gracia para con Dios y con los hombres, usted necesita tener conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo va a llevar a usted a actuar de determinada manera
Y cuando usted actúe de determinada manera, eso le va a dar gracia. Al ser prudente, a ser humilde, a ser, tener templanza, al ser manso, al ser humilde, a ser respetuoso. Eso le va a dar gracia delante de Dios y de los hombres. Para tener buen ánimo. Para tener buen ánimo necesitamos tener esa confianza. La confianza que tenemos vamos a transmitirla. La confianza que usted tenga en Dios, usted la va a poder transmitir. El ánimo en el ser humano es definido por las circunstancias. Repita conmigo, el ánimo en el ser humano es definido por las circunstancias. Normalmente las circunstancias van a definir nuestro estado de ánimo. Para tener un buen ánimo necesitamos sentirnos seguros, y para sentirnos seguros necesitamos una relación con Dios, tener fe en Dios. Para tener buen ánimo necesitamos tener el conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento lo va a llevar a usted a crecer en Él. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para tener buen ánimo, le va a llevar a usted a tener esa confianza y transmitir esa confianza. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Moisés envía a los 12 espías para que revisen la tierra de Canaán, para reconocer la tierra prometida? 10 de esos 12 espías llegan diciendo, mira, es verdad, los árboles dan un fruto abundante y muy enorme, es verdad, hay mucha tierra próspera que fluye leche y miel. Es verdad todo lo que nos dices, pero hay un problema, ahí viven gigantes. Y si nos comparamos con ellos, parecemos como langostas, insignificantes al lado de ellos. Será imposible conquistar esa tierra. Las circunstancias les definieron su estado de ánimo y se vino abajo. Imagínense 40 años en el desierto, y cuando ya están cerca a la entrada para llegar a la tierra prometida, ver que efectivamente es lo que les habían prometido, una tierra muy próspera donde fluye leche y miel. Pero cuando se dan cuenta, hay un problema, hay gigantes, parecemos como langostas. Eso era lo que decían. Y su ánimo se vino abajo. ¿Cómo está su ánimo en medio de las circunstancias cuando cree o ve que no hay una salida en medio de su problema? ¿Cómo está su estado de ánimo cuando las situaciones son adversas a su vida? Es muy difícil tener un buen ánimo en medio de las circunstancias. Pero la relación que Pablo tenía con Dios lo llevó a transmitir esa confianza. La relación que Pablo tenía con Dios lo lleva a transmitir esa confianza. El ánimo en el ser humano normalmente es definido por las circunstancias. Eso los lleva a perder la esperanza. Versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, no la podían controlar, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
La gente había perdido la esperanza de salvarse. La circunstancia tal vez lo esté orillando a usted a perder la esperanza que va a salir de esta circunstancia, de esa situación. Pero el conocimiento que Pablo tenía en Dios lo llevó a tener esa fe, a sentirse seguro, a tener esa confianza y a transmitir la confianza. Déjeme decirle en el versículo 27, dice: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y más adelante dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Ellos sospecharon que ya estaban cerca de la tierra, querían salir, pensaban que saltando al mar y nadar hacia la playa se iban a salvar. Pero Pablo le dice al centurión: si ellos saltan de la nave, van a perecer. Conserva la nave, no va a haber pérdidas. Pablo halló gracia delante del centurión. El centurión quería salvar a Pablo. Y por esa razón el centurión decide que permanezcan todos. Y ahí, aquí en este pasaje, Pablo dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhorta a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es el conocimiento que Pablo tenía de Dios. Es la relación que Pablo tenía con Dios. No iban a perecer. Y con esa certeza Él les comienza a transmitir. Y tal vez les dice: mira, es mejor que comas por tu salud. Si las circunstancias le han quitado a usted el hambre, es mejor que usted tome alimento por su salud. Coma alimento. Cuide su salud. Si aún así sano y le es difícil salir de esta circunstancia, si no come alimento y comienza a enfermar, le va a ser más difícil. Si usted ya ha perdido esa esperanza, no se dé por vencido. Cobre buen ánimo. Tenga buen ánimo. Tenga relación con Dios. Busque de Dios. En el versículo 36, Pablo, transmitiendo toda esa confianza a los demás, dice, versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando al trigo al mar. Ya satisfechos, teniendo todos buen ánimo, y aligeraron la carga, aligeraron la nave. En esta noche yo le voy a invitar a que usted tenga buen ánimo. ¿Qué circunstancia está pasando? No lo sé. Pero usted debe de estar seguro que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Qué situación está pasando usted? No lo sé. Pero no se atemorice. Tenga buen ánimo. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá las promesas que le ha dado a usted. Si hay alguna promesa que no se ha cumplido a su vida, usted tenga buen ánimo. Dios le dio esta promesa a Pablo, le dijo: es necesario que compadezcas ante César. Había un propósito ahí en su vida.
Por lo tanto, ninguna tormenta, ningún huracán, ninguna circunstancia lo pudo detener. Tenga buen ánimo. Yo le voy a invitar que ahí donde se encuentra cierre sus ojos. Si usted ha perdido toda esperanza, si usted ha perdido el apetito, si usted se ha dado por vencido, es un buen momento para que ore a Dios. Es un buen momento para que usted ore a Dios. Ahí en su lugar, ahí donde se encuentra, dígale: Señor, he perdido toda esperanza. Dígale: Señor, me he dado por vencido. Dígale: Señor, estoy desanimado, no, me siento triste, deprimido, angustiado. Confiésele al Señor su situación y reciba la paz de Dios. Y pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que le dé dirección. Pídale a Dios que le muestre cuál es el camino. Recobre fuerzas en Dios. Recobre esas fuerzas en Dios. Tome alimento. Si usted necesita ese alimento espiritual en la cual en su corazón necesita sentirse vivo, si en su corazón necesita sentirse seguro, si en su corazón necesita sentirse amado, pídale a Dios. Él está ahí. Y de aquí en adelante usted enfóquese en el propósito por el cual Dios le ha creado. Enfóquese en el propósito por el cual Dios le ha llamado. Gracias te damos, Padre, por la vida de cada uno de los oyentes. Bendíceles en gran manera. Les animamos a que no se den por vencido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo en las instalaciones Aliento de Vida. No falte.